He titulado esta presentación La Iglesia de Dios y la Iglesia del Estado, porque en realidad existen dos grandes iglesias a nivel mundial. Y es importante que nosotros sepamos realmente a qué iglesia nosotros pertenecemos. Va a llegar un día en el que tendremos que decidir a cuál de las dos queremos pertenecer. Vamos a empezar con un texto bíblico en el que el mayor gobernante de la nación en aquel tiempo de Israel, que aunque estaba sometida a Roma, era una nación, y su mayor dirigente político y religioso, que era el sumo sacerdote, dijo en una ocasión a los discípulos: no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre. Obviamente se estaba refiriendo a Jesucristo. Entonces, por decirlo de alguna forma, presidente de la nación, político-religiosa, intentó intimidar a los hombres que estaban predicando un mensaje impopular en contra del reino terrenal, porque ellos predicaban de un reino espiritual, obviamente. Entonces, vamos a ver algo que creo que es muy importante y vamos a distinguir entre la diferencia entre obedecer a Dios y obedecer a los hombres, o a la Iglesia del Estado o al Estado. George Hegel dijo en una ocasión: debemos venerar al Estado como la manifestación de Dios en la tierra. Esto es precisamente lo que el sumo sacerdote quería. Lo habían conseguido en buena medida y Jesucristo, cuando vino a la tierra, rompió ese hechizo. Porque cuando el Estado entra en contradicción con las leyes de Dios, hay que desobedecer al Estado para poder obedecer a Dios. El problema es que, igual que en el tiempo de Israel, igual que las palabras de Hegel, la sociedad hoy en día nos educa para venerar al Estado, para considerarlo nuestra conciencia, por encima incluso de Dios. Entonces, este es el plan que hay para la humanidad, que ya está en marcha, no que algún día va a ponerse en marcha, sino que ya está en marcha. Y es la veneración del Estado, haga lo que haga, decida lo que decida, dé las órdenes que sean, debemos de obedecerle como si fuera la manifestación de Dios en la tierra, por encima incluso de la ley de Dios. Entonces, durante las 2 últimas semanas hemos estado estudiando la implicación que tiene el gobierno de los Estados Unidos dentro de este plan mundial para gobernar a la humanidad. Y como se nos ha presentado, hemos visto como todo el gobierno está en buena medida bajo el dominio de la masonería, cuyo último dios es Lucifer. Entonces, si entendemos realmente lo que este documental dice y lo que se nos presentó, en realidad lo que en resumen podemos decir es que la nación de los Estados Unidos es una nación que está bajo el dominio de Lucifer en estos momentos. Y es muy interesante porque en ese documental apareció algo que yo desconocía, que era esto: el continente que hoy llamamos América viene de una palabra que es Amaruca, que quiere decir la tierra de la serpiente alada. Obviamente nosotros sabemos a quién representa la serpiente alada, que es Lucifer. Por eso he querido simbolizar esas palabras, o Ameruca, la tierra de la serpiente alada, con este símbolo que vemos aquí arriba, que es el Ouroboros, que es la serpiente que se muerde la cola, que también simboliza a Lucifer. Entonces vamos a ver en qué medida esto es importante a nivel mundial, incluso
dentro del mundo, dentro del contexto, digamos, espiritual y religioso. Como la serpiente alada está bajo el dominio de ese continente en buena medida, encontraremos en la cultura, por ejemplo, en este caso de Centroamérica mexicana, el símbolo de o la serpiente alada o del dragón. Este es un símbolo muy típico de la cultura azteca, que también está representando a la serpiente alada. Y nos quedamos con ese. Entonces, hay una mujer que ya he mencionado una vez que dijo, es en América donde la transformación se llevará a cabo y ya ha comenzado. Cuando esta mujer escribía, curiosamente en 1888, cuando ella se refería a la transformación, se refería a que la nación que en un tiempo había sido cristiana, o que por lo menos comenzó, como está simbolizado en el Apocalipsis, como un cordero, una nación cristiana, una nación protestante, una nación misionera, una nación que fue luz para otras naciones también. En un tiempo, la nación más exportadora de misioneros del mundo. Es interesante que esta transformación, que ya había comenzado, según Blavatsky, en 1888, se ha producido y se ha consumado ya, curiosamente. La discípula de Blavatsky, que fue Alice Bailey, va a decir una cita muy interesante, y vamos a utilizar este símbolo como el símbolo del poder y el símbolo del control que Lucifer tiene a través del gobierno de los Estados Unidos de esta nación. Entonces, la discípula dijo en el libro de la exteriorización de la jerarquía los tres principales canales a través de los cuales la preparación de la nueva era avanza son la Iglesia, la fraternidad masónica y el sistema educativo. O sea, esa transformación que ya empezó en el siglo XIX, la discípula dijo que iba a avanzar a través de tres instrumentos principales, que son los que están aquí citados. Entonces, como uno de esos instrumentos estaba organizado y preparado que fueran las iglesias, vamos a estudiar el efecto o la influencia del gobierno sobre las iglesias para poder efectuar esa transformación. Como antes decía, la nación de los Estados Unidos nació, en parte por lo menos, con cierta libertad religiosa, y cada una de las denominaciones, que hay cientos y cientos de ellas, yo aquí las he nombrado A, B, C, D, E, cada una diferente, porque yo no hablo a una denominación diferente ni a un grupo de personas que son de una. Generalmente tenemos en este grupo personas de varias denominaciones. En general, estoy hablando, el gobierno en un momento dado quiso ejercer influencia sobre estas iglesias. Hasta ese momento había existido en la nación algo que se llama la separación, el muro de separación entre la Iglesia y el Estado, que incluso la Corte Suprema ratificó en 1947. Este muro de separación es lo que impedía que el país de los Estados Unidos fuera un país como el Vaticano, por ejemplo, que es una nación, pero que además es un Estado religioso. Porque cada vez que se juntan esas dos cosas, eso da pie a una persecución. Entonces, en este caso, como decía, hay un muro de separación entre la Iglesia y el Estado, que es lo que ha preservado las libertades religiosas en Estados Unidos durante siglos, de hecho. Entonces, si vemos en un momento dado de la historia, concretamente en 1954, el que entonces era senador, que luego fue presidente de los Estados Unidos, Lyndon Johnson, introduce un código legal llamado 501C3. Este código, el 501C3, es un código legal por medio del cual las iglesias y las organizaciones sin ánimo de lucro y las fundaciones tienen
un estatus vinculante con la nación y tienen ciertas ventajas fiscales. No sé si alguno ha escuchado de esto, si le suena familiar 501c3. No es muy común escucharlo, pero es sumamente importante y vais a ver por qué. Observar que existen, según Wikipedia, más de 1 millón de asociaciones que están dentro del régimen de 501c, y en la parte de abajo, subrayada en rojo, veréis que 501c3 incluye las fundaciones u otras organizaciones de caridad, beneficencia, religiosas, científicas, literarias o educativas. Fijaros que hablamos, en total hay 29 categorías y la C3 es la categoría que tenemos ahí que incluye las iglesias. Entonces, esto que formó el gobierno norteamericano fue el primer vínculo para asociar el Estado político con las iglesias. ¿Qué es lo que va a ocurrir a partir de ese momento? Bueno, pues como os he dicho, a partir de ese momento, esas iglesias que quisieron vincularse con el estatus 501c3 empiezan a tener ventajas fiscales y legales también. Y algo muy, muy importante ocurre el 7 de marzo del 2006, cuando Bush hijo promulga una orden ejecutiva, la 13397, que elimina, escuchar bien esto, que esto es sumamente importante. El 7 de marzo del 2006 se elimina la separación de la Iglesia y el Estado por un decreto ley que se llama orden ejecutiva. ¿Qué quiere decir esto? Que desde ese momento, desde este mismo momento, los Estados Unidos de Norteamérica son oficialmente y por orden ejecutiva un gobierno eclesiástico y estatal, igual que el Vaticano. Esta fecha es sumamente importante porque la historia de los Estados Unidos cambió y por extensión la historia del mundo también. Entonces es curioso que justo este hombre firmó el 7 de marzo y fue también un 7 de marzo cuando en el 2021 se firmó otro documento que posiblemente algunos aquí conoceréis por medio de Constantino. Sabéis que Constantino aceptó el cristianismo, se convirtió en el primer emperador cristiano del Imperio Romano, uniendo así el Estado y la Iglesia. Entonces, en esa fecha, el 7 de marzo del 321, el emperador romano Constantino declara el domingo como el venerable día del sol, como séptimo día de la semana en lugar del sábado. Él fue el encargado de legalizar el hasta entonces cristianismo perseguido. Fue él también quien mandó construir una basílica en Roma, en la colina llamada Vaticanus. Observar que las cosas no ocurren al azar, que también fue aquí un 7 de marzo, ¿de acuerdo? Entonces, ese día, Iglesia y Estado se unen en Estados Unidos. Son una misma cosa. Son lo que en la Biblia dice en el libro del Apocalipsis, capítulo 13, la imagen de la bestia que se ha formado. Porque la bestia es un poder que tiene poder estatal y poder religioso, estamos hablando de Vaticano. Y la segunda bestia que surge de las aguas tiene que tener un parecido, y a partir de ese momento los Estados Unidos de Norteamérica se forman o se convierten en la imagen de la bestia como tal. Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto todo para una iglesia que he cogido la primera, que ha aceptado el régimen 501c3 y que desde el 7 de marzo del 2006, si el gobierno decreta que iglesia y Estado es una misma cosa, que se rompe el muro de separación, esa iglesia A, B, C, D, cualquiera, cientos y cientos de iglesias que han aceptado este régimen, quedan vinculados con el Estado norteamericano y pasan a ser parte del propio Estado y pierden su independencia.
como iglesias. Entonces, ¿qué implica esto realmente? ¿Cuáles son las normas o las directrices que el gobierno ahora va a marcar a toda iglesia que haya querido quedar unida con el gobierno? Bueno, pues os voy a leer cuáles son. Algunas, no todas, pero son las que a mí más me han llamado la atención. Número 1, dice ahí, el gobierno puede decidir qué es lo que se puede predicar desde el púlpito y lo que no se puede predicar desde el púlpito. 2, puede obligar a los pastores a obedecer al gobierno aún en el caso de que el gobierno haga algo en contra de la palabra de Dios. 3, los pastores se convierten en agentes del Estado porque el Estado puede requerir de que ellos actúen en un momento dado como el gobierno quiera. 4, impedir en contra del aborto, impedir hablar en contra del aborto. 5, el gobierno puede prohibir predicar en contra de la homosexualidad o la transexualidad. 6, en caso de emergencia o desastre nacional, puede obligar a los miembros a obedecer al gobierno. 7, el gobierno exige que toda iglesia tiene que ser neutral en asuntos de política, lo que significa nunca poder criticar al gobierno, por muy mal que hagan las cosas o aunque vayan en contra de Dios. Número 8, los sermones pueden ser revisados por el Estado. 9, debe pagar una tasa para estar bajo el régimen 501c3. O sea, cada iglesia que está bajo este régimen paga una cuota al Estado por tener ese privilegio. Número 10, toda iglesia debe informar de todas las actividades al gobierno si el gobierno lo requiere. Número 11, el gobierno puede revisar las cuentas de la iglesia si así lo quiere. 12, la iglesia debe informar al gobierno de quiénes son los miembros y donantes. 13, algunos pastores requiere que formen parte del Clergy Response Team del Homeland Security, que es una rama del gobierno que en caso de emergencia toma acciones, toma medidas extraordinarias, como en un estado de excepción, por ejemplo, o en una guerra incluido también. Número 14. La iglesia no puede oponerse a la pornografía. 15. La iglesia tiene que aceptar el hecho de que los niños pertenecen al Estado. 16. La iglesia no puede hablar mal de la lotería y el juego. Y por último, no puede predicar mal de la iglesia católica. Entonces, yo te pregunto, ¿alguna vez tú has escuchado decir a alguien, pero ¿por qué no se predica la verdad? ¿Pero por qué no se predica profecía? ¿Por qué no se denuncia el pecado? ¿Por qué no se...? Bueno, esta es una de las razones por las cuales las iglesias en Estados Unidos, en primer lugar, no están predicando la verdad, porque se les ha puesto una mascarilla, nunca mejor dicho, siguiendo el momento en el que estamos, se les ha puesto una mordaza a base de privilegios legales y económicos que se han aceptado. Por eso, si una persona está bajo este régimen, ha perdido por completo el norte, ha perdido por completo su misión, porque ya no va a poder ser referencia moral de la sociedad. Se ha convertido nada más que en una agencia gubernamental al servicio del gobierno, pero no al servicio de Dios. Es interesante que incluso, fijaros hasta dónde va a llegar esto, que estas iglesias que están afiliadas al gobierno y que son parte de él, el gobierno va a requerir que todos los miembros que atiendan las iglesias oficiales que están amparadas por el gobierno sean identificadas biométricamente. Con lo cual se va a saber quién ha estado, en qué iglesia ha estado, cuánto tiempo ha estado, cómo se ha comportado. Entonces, es una forma de control muy interesante que se va a imponer, ya está comenzando, se va a imponer en las iglesias 501c3 de los Estados Unidos. Entonces, me imagino que algunos se estará preguntando, ¿pero qué iglesias forman parte del 501c3?
Bueno, eso lo dejo como una faena para cada uno que tiene que hacer. Si cualquiera de vosotros va a esa página web, puede ahí introducir el nombre de una iglesia cualquiera y sabe si es parte de este sistema o no lo es. Así que esto es algo que cada uno debe, o por lo menos debería de hacer, para saber hasta qué punto la iglesia a la que uno pertenece puede estar de alguna forma adaptando sus mensajes y suavizando sus mensajes, descafeinándolos de tal forma para que el gobierno esté contento, para seguir con esos 17 puntos como mínimo que el gobierno exige, porque si la iglesia no se somete a lo que el gobierno le dice, entonces tiene un problema y el problema es que pueden salir de ese estatus con todas sus ventajas y que supondría la ruina económica de cualquier iglesia, porque entonces todos los beneficios fiscales que ha obtenido esa iglesia a lo largo de los años, el gobierno los pide de vuelta y literalmente la iglesia queda en bancarrota. Tendrían que empezar desde cero. Entonces, como nosotros sabemos que la nación de los Estados Unidos es la imagen de la bestia y está bajo el dominio de la bestia, en realidad cuando estas iglesias se han sometido voluntariamente a ser parte del gobierno de los Estados Unidos, son también parte del control del Vaticano. Son una herramienta de esta primera bestia de Apocalipsis 13. Así que esta imagen con la que hemos empezado y el símbolo de Lucifer que domina sobre el continente entero, en buena medida también se puede incluir en el gráfico, porque en última instancia, como hemos dicho cuando empezamos, solo hay dos iglesias, la iglesia de Dios o la familia de Dios y la iglesia del Estado, que en última instancia, llámese de una forma o de la otra, está liderada por Lucifer. Entonces, como lo que nosotros pretendemos es precisamente en esta batalla espiritual no colocarnos del lado de Lucifer ni ser engañados, que ese es otro tema diferente, porque uno puede voluntariamente ser dirigido o ir o estar involucrado en las tinieblas de Lucifer, pero otra cosa es ser engañado sin saberlo. Esa es otra forma en la que el enemigo va a destruir nuestra vida y nuestra vida espiritual también. Entonces, insisto, es en última instancia en esta nación norteamericana que, como bien vimos, está dirigida por un gobierno masónico y luciferiano y también bajo el dominio del Vaticano, que toda aquella institución o asociación o ministerio o empresa o fundación que se haya vinculado con el gobierno es desde, como hemos dicho, 7 de marzo del 2006, es parte del mismo gobierno. Y no creo que un cristiano deba formar parte de un gobierno. Sí que debemos de respetar los gobiernos en tanto que el gobierno respeta la ley de Dios, pero cuando un gobierno trata de colocarse por encima de Dios, es tiempo de desobedecer. Entonces, observar qué sutilmente el enemigo está integrando a las iglesias dentro de su sistema. Dice la cita de William Thompson: la nueva espiritualidad no rechaza los patrones anteriores, no rechaza, dice ahí, de las grandes religiones universales. Los pastores y las iglesias no van a desaparecer, no serán forzadas a dejar de existir en la nueva era. Ellas serán absorbidas en la existencia de una nueva era. Esta cita es sumamente interesante, porque las iglesias, sin cambiar su denominación, están siendo integradas en el sistema de iglesia mundial estatal. Están siendo integradas en lo que nosotros conocemos como Babilonia, que es una mezcla de política, religión y economía.
o Gran Babilonia, incluso también llamada en Apocalipsis. Entonces, tenemos que ser conscientes de que nosotros tenemos que tomar posición. Cuando leíamos el versículo al principio, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, estas mismas palabras se nos van a repetir a nosotros. No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre. En esta religión mundial estatal, no se nos va a permitir enseñar en ese nombre, porque el nombre que adoran ellos es Lucifer. Y nosotros tendremos que entonces tomar partido y colocarnos de parte de la verdad a pesar de lo difícil que eso pueda ser, y decir como dijeron y respondieron los discípulos: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Fueron esas las palabras de los apóstoles cuando los presionaron a estar bajo el dominio del Estado religioso al cual no quisieron someterse. Y son estas palabras las que en algún momento de nuestras vidas nosotros vamos a tener también que pronunciar para no estar integrados en una organización mundial corrupta que no está al servicio de Dios. Hay un texto en la Biblia que dice hija de Babilonia. Curiosamente, si estudiamos este texto se está haciendo referencia a Israel, el pueblo de Dios, que es llamado hija de Babilonia. No es llamado Babilonia, es llamado hija. ¿Por qué? Porque sabemos que en un momento dado Israel fue tomada cautiva por la fuerza y fue llevada a Babilonia, y de alguna forma Israel se convirtió en una hija de Babilonia por la fuerza. Lo que se pretende ahora es, lo que ya está en marcha es que el pueblo de Dios esté sometido a Babilonia y ser una hija de Babilonia, como lo hemos visto. Pero fijaros que hay varios textos en el Antiguo Testamento haciendo referencia a esto. Primero dice en Isaías: yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir, salid de Babilonia. Estas palabras fueron escritas para el pueblo de Dios de Israel, al que se le dice salid de Babilonia. Y hay otro texto en Jeremías que dice: huid de en medio de Babilonia y salid. El tercero, también en Jeremías, dice: huid de en medio de Babilonia y librad cada uno su vida. Fijaros aquí lo importante: librad cada uno su vida. Si uno se queda en Babilonia, uno pierde su vida. Para librar la vida hay que salir de Babilonia. Y el último texto de Jeremías dice: salid de medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida. Solo saliendo de Babilonia, si es que nos ha atrapado, podemos salvar nuestra vida. Y el texto paralelo del Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, que todos lo conocéis, posible se conozca más que estos 4, que los 4 está hablando al pueblo de Dios. El texto de Jeremías dice: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Estas palabras, que muchas veces se aplican a pueblos que pueden estar en la apostasía, estas palabras se aplican en última instancia al pueblo de Dios, como dice el texto, a salir de Babilonia si Babilonia nos ha engañado. No podemos formar parte de Babilonia y conservar nuestra vida y nuestra eternidad. Dios nos manda que no estemos vinculados a Babilonia. Y voy a terminar con esta cita de un libro titulado Manuscritos Liberados.
El Señor ha declarado en su palabra lo que habría hecho por Israel si hubieran obedecido su voz. Pero los dirigentes del pueblo cedieron a las tentaciones de Satanás y Dios no pudo darles las bendiciones que Él tenía preparadas para ellos porque no obedecieron su voz, pero escucharon la voz y las indicaciones de Lucifer. Esta experiencia se repetirá en los últimos años de la historia del pueblo de Dios, que ha sido establecido por su gracia y por su poder. Si observáis bien estas palabras, dice que los dirigentes del antiguo Israel escucharon la voz y las indicaciones de Lucifer y dice que esta experiencia se repetirá en los últimos años de la historia del pueblo de Dios. Y obviamente estoy seguro que tú y cualquiera de los que estamos aquí cree que estamos viviendo los últimos años de la historia del pueblo de Dios, donde algunos dirigentes, en su mayoría, van a seguir las indicaciones de Lucifer. Por eso nosotros no podemos confiar en ningún hombre. No podemos confiar en ningún estado, ni en ninguna organización que haya vendido o se haya sometido a un estado, convirtiéndose en imagen de la bestia. Por eso Dios va a llevarse al cielo un grupo de personas, un grupo llamado remanente en el libro del Apocalipsis, porque va a ser un grupo de personas que no querrá pertenecer a ningún estado de forma oficial, que no estarán bajo el dominio de un estado que les dicte leyes que están por encima de las leyes de Dios, porque estas personas serán personas que obedezcan a Dios antes que a los hombres. Y este es mi deseo, que tú que estás escuchando puedas ser una de esas personas que en vez de seguir la estela de los dirigentes que siguen la voz y las indicaciones de Lucifer, tú seas una persona que siga la voz del Cordero de Dios allá donde va. Y que seas uno que, si has caído en Babilonia de una forma o de la otra, salgas de Babilonia para ser parte de ese remanente, para dar gloria a Dios y para que puedas estar en su compañía por la eternidad. Amén.